Vamos a tener una serie muy cortita, y vamos a hablar de los mensajes del ángel. Los mensajes del ángel durante la narración de los evangelios. El ángel comunicó un mensaje a José, que es el que vamos a ver hoy. Comunicó un mensaje también para María, que vamos a ver la próxima semana, y también comunicó un mensaje a los pastores, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en 3 domingos, si Dios nos permite. Y vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana en Mateo capítulo 1, versículos del 18 hasta el 25. Mateo capítulo 1, del 18 al 25. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El tema, hermanos, de esta porción es que Dios tiene un gran plan en su obra, en el que te va a involucrar. Así como involucró a José en ese momento para el cumplimiento de su gran plan eterno, ¿sí? Dios tiene un gran plan en su obra en el que te va a involucrar. Lo mejor que te puede pasar es obedecer el llamado de Dios a contribuir con el cumplimiento de su voluntad. En todos los tiempos, hermanos, desde la creación del hombre y todos los tiempos presentes y los tiempos futuros, Dios está llevando un plan. Dios está orquestando el cumplimiento de un plan, ¿sí? Es su plan eterno. Y dentro de ese plan, Él ha llamado en todos los tiempos a distintas personas a contribuir, a colaborar o a participar en el cumplimiento de ese gran plan, ¿sí? Lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros es involucrarnos en ese plan. Es obedecer al llamado cuando Dios te está indicando, cuando Dios te está mandando, cuando Dios te está llamando a hacer algo o a cumplir con algo que Él te ha pedido. Hermanos, lo mejor que puedes hacer es obedecer. Obedecer a ese llamado que Dios hace. Ha habido, hermanos, antes de nosotros, ¿sí? No solamente los personajes bíblicos. Ha habido entre los tiempos del cumplimiento de la Biblia y los tiempos actuales, hermanos, ha habido siempre personas a quienes Dios ha llamado para realizar una función o para desempeñar una tarea o para hacer algo. Y esto, hermanos, es pensando en cosas quizá específicas o grandes o cosas que pueden notarse. Pero yo quiero invitarte a pensar y a reflexionar algo, que no solamente hay detalles grandes, notables, así específicos, sino que a veces tenemos, hermanos, detalles pequeños, constantes, que ayudan para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios y que contribuyen para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. El gran plan de Dios tiene que ver, hermanos, con decisiones en tu vida que pueden dar gloria a su nombre. Decisiones en tu vida. Por ejemplo, hermanos, ahorita que teníamos esta lectura, José tuvo que tomar una decisión.
Él tuvo que tomar una decisión ahí, en ese momento. Usted y yo constantemente también tomamos decisiones. Pero José tenía en su opción, José tenía en sus manos el poder reaccionar mal ante esta situación o poder reaccionar de una manera positiva ante esta situación. Él podía haber hecho las cosas, reaccionar conforme él juzgó que se le estaba tratando a él. Él pudo haber reaccionado ahí de manera, pudo haberle hecho caso a su molestia o a su malestar, o él pudo tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, José, hermanos, cuando se entera de esta situación, por lo que vemos en la narración, José quizá él no sabía de estos planes de Dios, o que esos planes de Dios tenían que ver con él. Muchas veces sabemos que Dios está haciendo algo, muchas veces sabemos que Dios va a hacer algo, pero pocas veces pensamos que Dios va a hacer algo conmigo. No sé si te pasa a ti, hermano. Tú ves la historia del cristianismo y tú ves la obra que Dios está haciendo en el mundo y piensas, Dios está haciendo algo y definitivamente de aquí a la eternidad Dios va a hacer algo y va a usar a muchas personas. Pero pocas veces nos vemos nosotros dentro de los planes de Dios, o nos vemos nosotros como esas personas a quienes Dios va a llamar y a quienes Dios va a utilizar para el cumplimiento de su voluntad. Entonces, hermanos, el gran plan de Dios tiene que ver con decisiones en tu vida que pueden dar gloria a el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte así ahorita a pensar. Prepara tu mente para pensar. Prepara tu mente para pensar. En este momento, a tu alrededor, en tu vida, con tus amigos, en tu familia, ¿sí? Con tus vecinos o con tus compañeros en el trabajo, ¿sí? En tu iglesia, Dios quiere hacer algo, ¿o no? Sí, ¿verdad? Digo, para que no se nos bloquee nuestra mente y para que no estemos nosotros pensando en cosas así estratosféricas en las cuales simplemente no estoy involucrado. No, piensa, alrededor de ti hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento. Pero luego después, a veces viene una adversidad en esa situación o en alguna situación donde a ti te toca reaccionar y tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar y cómo lo vas a hacer? Mira, vamos a pensar un poquito. Dice aquí el pasaje de Mateo capítulo 1, en el versículo 18, que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nota, ellos llevaban un noviazgo, y en ese noviazgo ellos ya habían hecho todo de acuerdo a la cultura de ese entonces, habían hecho un compromiso un poquito diferente a como se hace en la cultura nuestra actual. En aquel entonces muchas veces los padres negociaban ese compromiso o trataban ese compromiso mutuamente, los padres de José, los padres de María, y luego hacían el compromiso ellos, entonces la desposaba, a ella la desposaba, y luego tomaban un periodo de tiempo aproximado de un año. Y en ese periodo de tiempo lo que hacían era que se separaban el uno del otro y esperaban ese año y ellos probaban varias cosas durante ese tiempo del desposorio. Y si esas cosas no se cumplían, ese era el año que tenían para poder pues anular algunas cosas si no se hicieron de acuerdo a las reglas y costumbres de ese tiempo. Entonces, piensa, él está ahí con su novia, con su prometida ya, y de repente, pues se halló que ella estaba encinta. ¿Y qué es lo que él podía haber pensado en ese momento? Decía, híjole, pues no lo creo de María. O sea, no creo que esto pudiera pasar, pero pues si me están diciendo que está encinta, pues está encinta. O sea, es que está embarazada. ¿Sí? Si está embarazada, pues no está medio embarazada.
está embarazada. Y eso es lo que la noticia que él recibió, o que ella le dio, o que alguien le dio a él, es: María está embarazada. Ahora, ¿cuál es la reacción que se espera humanamente hablando de cualquier persona, casi en cualquier cultura? ¿Verdad? Sí. Pues hay infidelidad, ¿verdad? Hay deshonestidad, hay engaño, hay varias cosas. O sea, puedes pensar un montón de cosas. ¿Qué lo llevó a ella a hacer esto? Y vemos entonces, hermanos, en el versículo 19, dice: y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, nota, hermanos, si tú estás pensando que Dios puede utilizarte a ti dentro de su gran plan, si Dios va a involucrarte a ti dentro de su gran plan, piensa que un buen comienzo es comenzar a ser justo. De hecho, es un deber del cristiano. ¿Sí? Es un fruto, es una responsabilidad del creyente ser justo, ser bueno. Otra versión dice: José, su prometido, era un hombre bueno. ¿Sí? Eso es lo que él era, un hombre bueno. Y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Ahora, José también era de carne como nosotros. Y si José era de carne como nosotros, pues la carne salía. Y también podía reaccionar conforme a la carne, como podemos reaccionar nosotros, o como lo hacemos muchas veces también nosotros. Pero aquí resalta algo la palabra diciendo que José era justo. ¿Sí? Y eso de que era justo quiere decir que era un hombre que actuaba conforme a la justicia, conforme a la sabiduría de Dios y a los principios bíblicos. Él pudo haber pensado: bueno, si ella se portó mal conmigo, no tengo yo por qué portarme mal con ella. Usted pudiera pensar, o el diablo le pudiera decir a usted en su mente ahorita: no, ¿por qué no? Se lo merece. ¿O no? ¿No dice el diablo eso a tu cabeza algunas veces? Sí, se lo merece. Mira lo que te hizo. Piensa en lo que te hizo. Pero hermano, actuar con justicia no significa que yo puedo pagarle a alguien mal por mal. El principio de Dios es que si alguien te hace mal, no le pagues con mal. Que si alguien te hace mal, bendícelo. Tú dices: pero pastor, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo vamos a poder bendecir a una persona que me está haciendo mal, me está quedando mal, me está engañando? ¿Que no se puede entender eso, que me está engañando la persona? Pues hermano, usted razone lo que usted quiera y saque sus conclusiones de acuerdo a la lógica que usted usa constantemente para tomar decisiones en su vida. Pero hermanos, los principios de Dios no se someten a la lógica humana. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son como sus caminos. Mis caminos son diferentes. Si en el mundo tú puedes encontrar: págale a alguien mal por mal, o actúa de acuerdo como te tratan. Bueno, Dios dice: si saludas a los que te saludan, ¿qué es lo que tú estás haciendo de más? Acuérdate, un creyente, hermanos, es una persona del reino de Jesucristo. Y en el reino de Jesucristo se opera de manera diferente. Se opera de acuerdo a los principios bíblicos. Tú y yo somos personas del reino, ¿o no? Entonces nuestro reino es diferente, hermanos, al reino de este siglo. Al reino de las tinieblas, nuestro reino es muy diferente. Nosotros vivimos en el reino del amado Hijo, en el reino de Jesucristo. Y en ese reino, hermanos, se reacciona diferente. Tú quieres ser usado por Dios y ser involucrado y tomado en cuenta por Dios para contribuir a los grandes planes que Dios tiene para el cumplimiento de su voluntad. Comienza por ser justo. Comienza por ser bueno. Comienza por hacer las cosas bien. Los cristianos tenemos que hacer lo que es correcto, hermanos, siempre. ¿Por qué? Porque es correcto.
Nada más. ¿Cuál es la motivación que tengo para hacer lo que es correcto? Nada más. La convicción de que yo he sido llamado por Dios a andar en su justicia. Y su justicia eso es, hacer lo que es correcto, independientemente de la situación, de las circunstancias o de lo que haya pasado alrededor mío. Nada me justifica, hermanos, hacer lo malo. Nada, absolutamente nada me justifica actuar mal. Nada me justifica, hermanos, a reaccionar mal. Nada. Tengo que aprender, hermanos, a actuar conforme a la justicia de Dios. Y eso es lo que distingue, hermanos, aquí en este pasaje a José, que él era un hombre justo. ¿Sí? Pero en segundo lugar, hermanos, otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a no temer a las instrucciones de Dios a tu vida. En el versículo 20 dice, y pensando él en esto, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando dejar a su esposa, a su prometida. Estaba pensando dejarla en secreto, porque por su justicia. Él decía, ¿qué gano dañándola? Simplemente la voy a dejar en secreto y ya, no voy a hacer nada más que eso. Él estaba pensando en eso. ¿Sí? Cuando viene el Señor a dar algunas instrucciones a su vida. Dice otra versión, el versículo 20, dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Muchas personas, hermanos, no quieren servir a Dios porque piensan que lo que Dios les va a pedir es muy difícil. Muchas personas no quieren servir a Dios porque no quieren negarse a sí mismos. Muchas personas no quieren sufrir el servicio a nuestro Dios porque piensan, hermanos, que va a ser muy, muy difícil y porque tienen miedo a hacerlo. Y la instrucción de parte de Dios, lo primero con lo que llega el ángel en el mensaje, le dice, José, no tengas miedo a recibir a María tu mujer. Hazlo, completa la justicia. Sí, hazlo. Y te voy a dar una razón bien importante. La razón es lo que en ella está haciendo, lo que en ella ha sido engendrado. Es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es un tema interesante, porque yo le pregunto a usted, ¿qué de las cosas que suceden en esta vida, hermanos, se le escapan a Dios de sus manos? Dígame usted. ¿De qué cosas Dios no tiene control? Dígame usted alguna. Dios tiene control absoluto de todas las cosas, buenas o malas, o más o menos que están sucediendo. Dios tiene control absolutamente de todo. Así como el Espíritu Santo era el autor, ¿sí?, de lo que estaba engendrado en el vientre de María, así también, hermanos, el Espíritu Santo tiene control de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y nada sucede porque sí. O sea, nada sucede nada más porque sí. Las cosas que suceden, aun aquellas que son aparentemente malas, hermanos, tienen un propósito de Dios en nuestra vida. Y Dios te dice, no tengas miedo a hacer lo que es correcto. No tengas miedo, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. Seguramente Dios va a permitir que esto sea encaminado para la gloria de nuestro Señor. Pero tú actúa bien, no dejes de actuar bien. Ahora, aquí específicamente el ángel le está dando una instrucción específica. Recibe a tu mujer. Toma a tu mujer. Ella no te ha fallado. Ella no ha hecho nada indebido. Ella no ha sido infiel para contigo y con sus promesas. Lo que ella tiene es algo que ha engendrado el Espíritu Santo. Ahora, hermano, Dios nos dice a nosotros también, no tengas miedo a hacer la voluntad de Dios. No tengas miedo a aprovechar cualquier situación o circunstancia que esté pasando en tu vida alrededor, porque de ella tiene el control el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está permitiendo
para la gloria de Él, para el cumplimiento de su voluntad, y tú puedes participar en el reino de Dios, actuando como un hijo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para los cumplimientos eternos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, no tengas miedo. Si Dios te está llamando, si Dios está invitándote a involucrarte en su obra, en sus planes eternos, si Dios quiere que realices alguna actividad específica, no tengas miedo, no temas. Dios tiene control de las cosas. Lo que está pasando a tu alrededor, el Espíritu Santo lo sabe, y no dudes que Él lo engendró, que Él lo puso, que Él lo permitió en su plan eterno. ¿Por qué? Porque algo mayor quiere hacer el Señor. Tercer lugar, hermanos, el Espíritu Santo está en acción constante. En acción constante. Es avanzar un poquito con ese punto. Dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y yo me atrevería a decir, hermano, que todo lo que está pasando de situaciones y circunstancias a tu alrededor es engendrado por el Espíritu Santo o permitido por Él. ¿Pero usted cree que Dios permite que vengan cosas malas? Sí, a veces sí. Dios tiene sus maneras de juzgar las acciones del pasado, de la vida nuestra, de la vida de nuestros padres o de la vida de otros. Y a veces simplemente nos toca participar de la forma en la que Dios está juzgando las cosas. Ahorita cuando estábamos al pendiente de las elecciones de Estados Unidos para presidente, sabemos que todo lo que pasa en Estados Unidos repercute de alguna manera a México, ¿verdad? Y pues había preocupación en la mente de muchos. Hermano, Dios está en control de las cosas. Y a veces nosotros podemos juzgar y decir, bueno, pero es que una persona de esa calidad moral, de esa calidad, ¿será posible que pudiera estar al mando y al frente de una nación tan importante? Sí, porque Dios tiene sus maneras de juzgar también, ¿sí? a las naciones. Acuérdense que las autoridades son puestas por Dios, ¿verdad? Y Dios tiene un plan, y Dios está orquestando un plan, y está permitiendo eso ahí, no para que tú tengas miedo. ¿Por qué? Porque lo que a ti y a mí nos toca hacer es hacer la voluntad de Dios. Lo que a ti y a mí nos toca hacer es vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Y si específicamente Dios es muy claro contigo y te dice, oye, yo quiero que tú hagas esto en particular, yo quiero que rindas tu vida, yo quiero que te involucres en el servicio, yo quiero que tú tomes más responsabilidad, yo quiero que tú te prepares para servir al Señor, yo quiero esto. Si Dios es más claro contigo y te está diciendo, Dios simplemente no tengas miedo, no tengas miedo. Pero es que eso no sé, yo no sé cómo voy a arreglar las cuestiones de mi trabajo, no sé cómo voy a arreglar las cuestiones de mi familia, yo no sé cómo voy a arreglar la cuestión económica, yo no sé cómo voy a hacer esto. Tú no sabes, Dios sí sabe. Dios sabe todas las cosas, así es que ríndete a Él. No tengas miedo, es lo que Dios le está diciendo a José. José, vamos adelante, síguele adelante. ¿Verdad? No tengas miedo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en acción constante. Muchas veces, hermanos, la iglesia en este tiempo alabamos a Dios, alabamos a nuestro Señor Jesucristo y pocas veces tomamos en cuenta la obra del Espíritu Santo. Dios está en su trono, el Hijo está a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Aquí está. Él está haciendo obra aquí. Está en este mundo, convenciendo al mundo de pecado. Está con nosotros y también está entre nosotros y en nosotros. O sea, la obra del Espíritu Santo es total. Y eso, hermanos, usted y yo tenemos que crecer en esa confianza. Porque usted puede decir, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Bueno, Dios sí sabe. Y lo que a ti te toca es portarte bien. Lo que a ti te toca es reaccionar bien.
Es actuar de acuerdo a la justicia de Dios. Había un libro hace tiempo en la librería, ya no lo he visto, que decía, ¿cómo actuaría Cristo? No, ¿qué haría Cristo? Ese era el título. ¿Qué haría Cristo? Y era la respuesta bíblica a muchas de nuestras decisiones que nosotros tomamos, en las cuales reaccionamos conforme a nuestra carne. Pero es interesante saber, conocer qué haría Cristo en eso, porque es lo que nosotros debemos hacer, conformarnos a la imagen de Cristo Jesús cada día. Entonces, el Espíritu Santo está en acción constante. Ahora, tu obediencia ayudará para que otros también sean salvos. Mira, el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Específicamente, en el caso de José, en esta narración que tenemos aquí, hermanos, en el caso de José, su obediencia iba a ayudar, ¿para qué? Para que a través de que la unión matrimonial, ¿sí?, no física todavía, sino hasta que naciera Jesús, lo especifica ahí en este evangelio y en otros, para reforzar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, o la enseñanza del nacimiento virginal. Pero si José no se casaba con María, si ese niño, o si a ella se le empezaba a notar que estaba encinta, que estaba embarazada, y ella no tenía marido, nada más una suerte corría María, y era ser lapidada, o sea, ser apedreada hasta que ya no se viera ella. Es ponerle piedras, tirarle piedras, arrojarle piedras, hasta que ella muriera y quedase tapada de piedras, y quedara un monumento ahí a la maldad que ella hizo, que nosotros sabemos que no la hizo, porque es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que la obediencia de José era importante, y le especifica Dios, es para que venga Jesús, de ella nacerá Jesús, que significa el Salvador de su pueblo. Ahora, hermanos, nuestra obediencia en los tiempos actuales sirve para que el cumplimiento de la voluntad de Dios sea realizada. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? ¿Qué está buscando Dios en todo momento? Su gloria. ¿A través de qué? De su reino, de su reinado. ¿Cómo va a lograr su reinado? A través de la redención del hombre. ¿Sí? La redención del hombre. Y tu obediencia ayudará a que otros puedan conocer a Jesús, el Salvador del mundo. Porque cuando tú obras de acuerdo a la justicia de Dios, ¿sabes qué sale de tu vida? La luz de Cristo. Y luego el apóstol Pedro le decía a los cristianos que estaban en opresión, que estaban en la dispersión y que estaban sufriendo persecución, Pedro les decía, ustedes deben estar preparados para presentar con defensa para presentar defensa de la razón de vuestra esperanza que ustedes tienen en Cristo Jesús. Porque cuando el mundo vea que ustedes no corren en el mismo desenfreno de disolución de ellos, porque cuando el mundo vea que los cristianos, hermanos, no actuamos conforme a la carne, sino que actuamos conforme a la justicia de Dios, el mundo va a decir, ¿y tú por qué no actúas? ¿O tú por qué no haces algo? ¿Tú por qué a pesar de que te tratan mal o hacen cosas malas, por qué tú te portas bien de todas maneras? ¿Por qué haces lo que es bueno? Y hermanos, es un momento en el que la luz de Cristo sale de tu vida y reflejas esa gloria grande de nuestro Dios, y solamente nos resta, hermanos, dar testimonio de quién es Jesucristo y cuál es la obra de nuestro Señor Jesucristo. De que es Jesús el que ha venido a morar en nuestra vida, el que ha venido a resplandecer en nuestros corazones. Es Jesús el que ha venido a transformar nuestra manera de actuar, de ver y de pensar. De que la justicia de Dios ha sido imputada a mí a través de la justicia de mi Señor Jesucristo.
Y por lo tanto a mí me corresponde actuar de acuerdo a la justicia del Señor Jesucristo, que ha venido a darme salvación y vida eterna. Y es el momento de testificar con palabras. Es el momento de presentar el Evangelio. Es el momento de anunciar a Cristo Jesús. Es el momento de hablar. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador de nuestro pueblo. Jesús es el Salvador, hermanos, de la raza humana. Él vino a morir, hermanos, por los pecadores. Pero, hermanos, quizá no se va a convertir la gente si yo voy tocando puerta por puerta. A lo mejor ya no me van a recibir. A lo mejor por cortesía me escuchan mientras están pensando en otra cosa. Y si les digo que si quieren orar para pedirle a Jesús que sea el Señor de sus vidas, a lo mejor me van a decir que sí, pero no están haciendo nada en su corazón, en su mente. Y la prueba es que no hay transformación, no hay cambio, no hay nada en la vida de ellos, hermanos. Pero cuando ellos pueden ver la luz del Evangelio brillando en nuestros corazones, hermanos, entonces ellos piden. Ellos necesitan que les hables y que les digas qué es lo que está pasando en tu vida. Y tú les vas a decir, es Jesucristo. Cuando Cristo entró a mi corazón, Él me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado en mi vida. Él las ha hecho nuevas en mí. Y eso puede pasar en tu vida. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo y te conviertes en un seguidor de Cristo Jesús, la mismo que tú estás viendo en mi vida, lo vas a poder ver en la tuya, porque Jesús transforma y hace nuevas todas las cosas. Tu obediencia, hermanos, ayudará para que otros sean salvos. Tu obediencia, hermano, todos los días tienes oportunidad de mostrar tu obediencia a Cristo Jesús. Todos los días. Todos los días tienes situaciones adversas. Todos los días te topas con situaciones, hermanos, difíciles. Todos los días. ¿Y cómo vas a actuar? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo vas a reaccionar ante las situaciones difíciles? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? No tengas miedo, te dice Dios. Haz lo que es justo. Haz lo que es correcto. Pero es que, Señor, no veas a los demás. No le pagues a nadie mal por mal. Si ellos te hacen mal, tú haz el bien. Si ellos te maldicen, tú bendice. Si ellos no te dan, tú da. Tú actúa de acuerdo a la justicia de Dios. Tú actúa de acuerdo a los principios de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, tu obediencia servirá para que su presencia sea manifestada entre nosotros. Su presencia sea manifestada entre nosotros. Dice el versículo 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Aunque muchas veces decimos que es el nacimiento de Jesús, realmente es la encarnación de Dios en el hombre. Es lo que está pasando. ¿Sí? Y entonces lo que ellos no podían entender, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, eso ellos no lo comprendían. Ellos comprendían de un sacerdote que entraba cierta época del año, cierto tiempo del año, él entraba ahí, él entraba a la de Dios en el tabernáculo y él intercedía y ellos tenían relación con un sacerdote. El sacerdote tenía relación con Dios y Dios intercedía por ellos y el sacerdote estaba ahí, ¿verdad? Pero era nada más así. Ellos no concebían un Dios que habita entre su pueblo. Es increíble. Con todo el conocimiento del Evangelio que nosotros tenemos en la actualidad, muchas veces los cristianos también, hermanos, vivimos como si no nos importara la presencia de Dios entre nosotros. La importancia de la presencia de Dios entre nosotros. La presencia de Dios, hermanos, es fundamental en nuestra vida. Sabes que este servicio, hermanos, no serviría de nada, este culto, sin la presencia de Dios en nosotros. Sabes, hermano, nuestra vida cristiana no serviría de nada realmente sin la presencia de Dios entre nosotros.
La presencia de Dios es su gloria. La gloria de Dios se manifiesta a través de su presencia. ¿La podemos ver? No. Pero podemos ver la manifestación de la presencia de Dios y podemos sentir la manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Una época muy triste en el pueblo de Israel fue cuando en los tiempos del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, hermanos, empezó a perder la vista, no solamente la física, sino también la espiritual. El sacerdote Elí, gracias, no recibía visión con frecuencia, dice la palabra. El sacerdote Elí, hermanos, no tenía una relación con Dios diaria, constante. El sacerdote Elí permitió que sus hijos anduvieran en pecado y él lo permitió como si nada. Él menospreció su ministerio, menospreció su trabajo. En los tiempos del sacerdote Elí, cuando él era el encargado de comunicar al pueblo, de que Dios hablara a él, de que él hablara al pueblo, pues no había tal cosa, hermanos. El sacerdote Elí terminó haciendo cosas que no se deberían de hacer. El sacerdote Elí permitió que la lámpara del templo fuese apagada cuando Dios había establecido en su palabra que la lámpara del templo nunca debería de apagarse. Siempre había que traer el aceite de oliva y siempre debería de estar todo listo para que esas lámparas ardieran continuamente en el templo. Pero él apagó la lámpara del templo porque él quiso apagar la lámpara del templo. Y hermanos, en ese tiempo, cuando sus hijos fueron a la guerra, cuando el arca del pacto fue llevada y todo eso, hermanos, hay una exclamación muy triste ahí que se llama Icabod. Y esa exclamación significa: la gloria de Jehová se ha ido. Y cuando Elí ve que la gloria de Jehová se ha ido, Elí, hermanos, cayó muerto. Los hijos de Elí murieron también. Y ese fue un periodo muy triste en la vida del pueblo de Israel. Hasta que Dios, a través de David, trajo el arca otra vez, representando la presencia de Dios dentro del pueblo. Y Dios está diciendo aquí, hermanos, también en su palabra, dice: este Jesús se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La gran bendición que tenemos los cristianos, hermanos, es la presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Es disfrutar la presencia de Dios en nosotros. La gran bendición que tiene una iglesia cristiana al servirle al Señor es disfrutar de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios, de la manifestación de esa gloria de su presencia entre nosotros. Así que, hermanos, la obediencia del cristiano ayuda a que la presencia de Dios pueda estar también manifestada entre nosotros. Ahora, no estoy diciendo que cuando una persona acepta a Jesús y luego después abandona o no está en esa comunión con Dios, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo se va. ¿Sí? Tampoco estoy diciendo que la salvación se pierde en ningún momento. ¿Sí? Porque la Biblia nos enseña, hermanos, en Corintios, que hay personas que son cristianos, pero son bebés espirituales, a quienes no se les puede tratar como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo, ¿verdad? Pero también no pueden disfrutar de esa presencia y de esa gloria de Dios, aunque está ahí. Pero la Biblia nos dice: no apaguéis al Espíritu. No menosprecies las profecías del Señor. Si una persona ha creído en Jesús, si una persona ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, él goza de tener al Espíritu Santo morando en su vida. Pero no goza de su salvación. Pierde el gozo de su salvación, que eso es lo que pierde un cristiano cuando peca. Pero no su salvación. Pierde, hermanos, esa oportunidad, ¿sí?, de gozar de la presencia de Dios en su vida.
Pero la obediencia de un hijo de Dios, la obediencia, hermanos, de José, ¿sí?, servirá para que su presencia se manifieste entre nosotros. Dios está con nosotros, es lo que significa Emmanuel. Dios está con nosotros. Y es una bendición, hermanos. Cuando en todos los tiempos en los que el pueblo se ha dedicado a hacer la voluntad de Dios, o en todos los tiempos en los que alguien ha tratado de hacer algo para Dios, la diferencia es Dios está o Dios no está ahí. Es Dios está respaldando eso o Dios no está respaldando eso. Acuérdate, el Espíritu Santo siempre está trabajando. Siempre, el Espíritu Santo siempre está trabajando. No en todos los lugares quizá, o hay lugares donde Él quiere hacer obra más primordialmente que en cualquier otro lugar, o que Dios quiere usarme a mí en un lugar más que en cualquier otro lugar. Eso es la voluntad de Dios, Él lo sabe. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. Una cosa es que yo me ponga a hacer algo y que le diga a Dios, Dios bendice lo que estoy haciendo. Y otra cosa es que yo vea lo que Dios está haciendo y yo me sume a lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Puedo estar yo ahí de rodillas, Señor, bendice lo que estoy haciendo, Señor, bendice lo que estoy haciendo, Señor, bendice lo que estoy haciendo. Y Dios puede decirme, hijo, tú estás haciendo lo que yo no te he pedido que hagas. ¿Sí? Si fueras un poquito más sensible, si tuvieras un poquito mejor relación conmigo, si me conocieras un poquito más, si estuvieras más atento a mi llamado y a mi voz, a lo mejor estarías en el lugar de la bendición, en el lugar donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Y allí entonces gozarás de esa presencia. ¿Sí? El apóstol Pablo, en uno de sus viajes, él iba con todo hacia Asia Menor, pero le aparece un varón macedonio y le dice, no vas a Asia, quiero que subas a Macedonia y nos ayudes acá a nosotros. Dios no quería hacer su obra en Asia, no sé en ese momento. A lo mejor ya se había cumplido o ya lo que él quería hacer, pero Dios quería que Pablo estuviera en Macedonia en ese momento. Pablo decía, yo he querido ir a vosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me lo ha impedido. Él no ha querido porque Dios está trabajando. Y una cosa es que yo le diga, Espíritu Santo, ¿tú no quieres? Ah, ok, está bien, pues entonces, pues tú no vayas, voy yo solo. No. Dios está trabajando. El Espíritu Santo siempre está orquestando el gran plan de nuestro Dios. Él está en este mundo para dar gloria al Padre, para dar gloria al Hijo, para que la iglesia dé gloria al Padre, para que la iglesia exalte al Hijo. Sí, Él está guiando y Él está llevándonos al conocimiento de toda la verdad. Pero, hermanos, es importante, tu obediencia a lo que Dios habla a tu vida, a lo que Dios te está llamando, servirá para que su presencia sea manifestada entre nosotros. En Juan capítulo 14, cuando se empieza a introducir el Señor Jesús empieza a introducir al Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo en los apóstoles, para que ellos comprendieran bien, ¿verdad? Judas le pregunta a Dios, le pregunta al Señor Jesús, le dice, Señor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14 y Juan 15 y Juan 16 está hablando para responder esa pregunta. Y Dios se va a manifestar, hermanos, a través de nuestra obediencia y nuestro amor a Él. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros? El que me ama. El que me ama. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Es lo que Dios está demandando y lo que Dios está llamando para nosotros. En conclusión, en este pasaje, José pensaba dejarla secretamente. Pero cuando Dios le pidió que la tomara por mujer, lo hizo
con el objetivo de que se cumpliera la voluntad de Dios. Dice Dios en su palabra que todo esto se hizo para que se cumpliera. Todo esto se estaba haciendo para que se cumpliera la profecía. Lo que Dios había hablado en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para que se cumpliese esa profecía, el Espíritu Santo estaba guiando a José. Y José estaba obedeciendo precisamente para que se llevaran a cabo los planes de Dios. Y en este tiempo, hermanos, actual también, como te decía al principio, el Espíritu Santo sigue trabajando. Y es muy posible que en este momento y en este tiempo Dios esté guiando tu vida. La pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te está pidiendo Dios para que le sirvas dentro de su gran plan? ¿Qué harás para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra? No son tus planes, no son tus estrategias, no es tu organización, es el gran plan de Dios el que se está orquestando. Es Él el que está haciendo obra en este mundo. Y su iglesia somos el cuerpo a través del cual Dios está llevando a cabo sus planes. Así que, hermano, ¿qué te está guiando Dios? ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Tú estás participando dentro de los planes de Dios? ¿Tú estás contribuyendo para que los planes de Dios se lleven a cabo? ¿Tú estás contribuyendo para que el nombre de Jesús sea conocido en las naciones? ¿Tú estás contribuyendo para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? El mensaje, hermanos, aquí es bien claro. Es el mensaje del ángel a José. La palabra ángel significa mi mensajero. El que lleva un mensaje. En la revelación del Apocalipsis, el apóstol Juan escribió cartas a las iglesias y dijo, escribe al ángel de la iglesia, o sea, al mensajero que comunica, ¿sí?, el plan de Dios, que comunica la verdad de Dios, que guía a la iglesia. Y hermanos, Dios también, hermanos, está comunicando a nuestras vidas en esta mañana. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Y yo quiero invitarte a pensar en esta hora, si tú estás contribuyendo para que el gran plan de nuestro Dios sea cumplido. Vamos a orar en este momento.